Muy buenas, aquí estamos de nuevo en Ecos de la Memoria, esta propuesta que ya cumple su primer mes al aire y en donde hemos tratado cada semana de abordar distintos personajes, historias alrededor de la ciudad de Pereira, aquí en Ecos 1360 Radio. José Daniel Trujillo, bienvenido como todos los martes. Juan Antonio, bienvenido usted también y por supuesto nuestro invitado que tiene una connotación muy especial. Es o fue el primer alcalde por elección popular de la ciudad capital. Exactamente, es el ingeniero Jairo Arango Gaviria y con él vamos a hablar durante los próximos minutos porque se están cumpliendo los 30 años de la elección popular de alcaldes, la primera que se cumplió en el año 1988, pero además porque es también la oportunidad de acercarnos como a otro momento de los que hemos ido abordando en nuestros programas. Hablamos del centenario de Pereira, de la creación del departamento de Risaralda, de los Juegos Nacionales de 1974, hablamos de quién fue César Augusto López Arias, hemos hablado de las dinámicas del centro tradicional de Pereira y cómo el comercio ha sido el eje de la actividad económica, y hoy damos un brinco, un coqueteo hacia los años 80 para también revisar qué pasó en un momento que sin duda marcó lo que iban a ser las décadas futuras en materia política, económica y administrativa. ¿Qué podemos decir sobre ese momento y el gobierno del presidente Belisario Betancur, que acogiendo lo que en su momento fue una de las banderas del entonces senador Luis Carlos Galán Sarmiento del nuevo liberalismo, planteó la necesidad de que hubiera una mayor autonomía territorial y que debíamos llegar a la elección de nuestros gobernantes, tanto a nivel municipal, que se hizo a través de una reforma constitucional para que rigiera a partir del año 1988, y luego con la Constitución del 91, que se acogió también la elección popular de los gobernadores. ¿Cuál era el contexto que estábamos viviendo en ese momento en Colombia? Bueno, Colombia había ya superado el tema del Frente Nacional, se había acabado la alternación de los partidos liberal y conservador, y estos dos partidos tradicionales estaban en franca lid, en la plaza pública, disputándose las posiciones de comando, tanto del nivel central a nivel Colombia, como de los entes territoriales. Y vamos a tener un presidente conservador que tiene un aire de coqueteo para algunos con la izquierda, dadas muchas de sus posiciones, y vamos a tener en el Senado de la República a un hombre muy importante que se llama Álvaro Gómez Hurtado, quien finalmente presenta, acompañado de Emiliano Isesanao, nuestro senador conservador de Risaralda, y de un senador santanderiano, Darío Marín Vanegas, suscriben la propuesta de la elección popular de alcaldes, que tiene una gran connotación histórica. En primer lugar porque nadie imaginaba que el sector que se consideraba más recalcitrante del Partido Conservador pudiese presentar una propuesta tan novedosa de participación popular para que fueran los habitantes de cada poblado quienes escogieran sus gobernantes. Y en segundo lugar, pues había cierta prevención de qué iban a pensar las otras fuerzas políticas acostumbradas a que los alcaldes eran nombrados por decisión de los gobernadores y los gobernadores a la vez por decisión del presidente de la República, lo mismo que el alcalde mayor de Bogotá. Pues finalmente el acto legislativo o reforma a la Constitución se aprobó y Colombia se preparó para la elección popular de alcaldes, que posteriormente la Constitución del 91 la refrendaría y la haría extensiva a los gobernadores, estableciendo algo muy importante: el voto programático, es decir, el voto programa, y por eso se pudo establecer a partir del 91 la posibilidad de la revocatoria de mandatos, porque había un voto programático en que si el nombrado, el elegido mejor, no cumple, pues se le puede revocar el mandato. Y tenemos acá la fortuna de tener al ingeniero Jairo Arango Gaviria, que hizo esa transición entre el alcalde nombrado por el gobernador, el alcalde elegido popularmente, que luego va, digámoslo de una manera coloquial, a empatar con la reforma constitucional del 91.
Ingeniero Jairo Arango, bienvenido y realmente muy complacidos de tenerlo con nosotros hoy. Queda uno aterrado cuando ve cómo pasa el tiempo. Usted había sido dirigente estudiantil, representativo en la Universidad Tecnológica de Pereira, había sido director del Instituto de Crédito Territorial, en ese momento uno de los instrumentos más fuertes del gobierno del presidente Betancur, porque era el que desarrollaba las políticas de casas sin cuota inicial, que fueron como el programa fuerte de la administración, así como la universidad a distancia. El sí se puede. Con el sí se puede, exactamente. ¿Usted en algún momento en su vida profesional, en su proyección política, pensó que se le iban a dar las cosas y las oportunidades para ser el primer alcalde elegido por los ciudadanos en lugar de ser nombrado por un decreto? ¿En algún momento le pasó por la cabeza eso? ¿Y cómo fue que se fue acercando a esa situación? Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial aquí a los compañeros de mesa, José Daniel y Juan Antonio Ruiz, a la audiencia, por supuesto. Respecto a esta pregunta, pues yo siempre he pensado que los ciudadanos nos dividimos como en dos categorías, por decirlo de alguna manera. Los que van a ser nombrables y los que van a ser elegibles. Yo estoy en ese segundo lugar. ¿Y por qué? Porque uno tiene unas condiciones con las que nace, realmente, así como el pintor, el escultor, nace con ciertos talentos, ciertas cualidades que poco a poco va perfeccionando en la medida del tiempo y va mejorando su técnica. Uno también nace con unas cualidades que son talentosas desde el comienzo, del vientre de la madre, diría yo, y es ese gran sentido humanitario por la gente, ser capaz uno de sacrificar ciertas cosas personales en beneficio del ente comunitario, son cosas que no todas las personas la tienen, además de unas condiciones que uno va creando, porque es que las condiciones no están dadas, uno las crea y las mejora a través del conocimiento, a través del estudio y a través de la vida cotidiana y del proyecto de vida. Pero yo le pregunto a Jairo Arango, fue nombrable en un momento determinado, fue gerente del Instituto de Crédito Territorial. Entonces, debo visualizar que hay dos momentos, el momento en que es nombrable y el momento en que es elegible. Y la pregunta concreta es, ¿qué tanto sirvió ese paso por el Instituto de Crédito Territorial, adjudicando vivienda para hacer su tránsito a alcalde de la ciudad de Pereira? Bueno, yo les diría que desde hacía un tiempo había sido, como lo dijo Juan Antonio, pues presidente del Consejo Estudiantil de la universidad. Luego salí como ingeniero industrial y me vinculé al Instituto de Crédito por invitación del ingeniero Bernardo Gómez. Entonces ahí se vino la posibilidad de poner en práctica una serie de, digamos, de circunstancias y servicios cuyo instrumento estaba dado, que era el Instituto de Crédito, que era realmente la entidad más importante del país en ese momento y a nivel local también, porque a diferencia de hoy, que las necesidades de la ciudad son, por ejemplo, la movilidad, la seguridad, en fin, esas no eran las de ese momento, ¿sí? Sino que las de ese momento histórico, en los años 80, la necesidad prioritaria era la vivienda. Y Pereira tenía una trayectoria de autogestión, de autoconstrucción comunitaria, que lo enfocamos muy bien y que vinculamos invasores profesionales y los legalizamos a través del instrumento del Estado, que era el Instituto de Crédito. Bueno, ¿en qué momento entonces ahí ya llega usted y dice, termina mi gestión en el instituto y me voy a lanzar, como dicen, patos al agua, a buscar esa candidatura porque yo quiero ser el primer alcalde elegido por los pereiranos? Bueno, eso se dio en la medida en que surgió, como lo dijo con
con muy buena precisión Daniel Humberto el acto legislativo José Daniel. José Daniel, el acto legislativo del 86. Daniel Humberto era uno de sus socios políticos. Claro, puro barrio Cuba. Pero puro pueblo. Un poquito parecido. Sí, claro. Bueno, entonces José Daniel lo expresó muy bien, y Emiliano Izaza, como senador del departamento y a nivel nacional, fue uno de los ponentes pues del proyecto. Entonces yo empecé a pensar seriamente en ese proceso, porque ya estaba cumpliendo definitivamente un ciclo. El ser humano cumple ciclos, ¿sí? Y debe saber entenderlos. Y debe saber entenderlos. Y también el político debe saber entenderlos, cuándo está presente y cuándo debe retirarse, para que no lo retiren por votación del pueblo. Entonces ahí en ese momento yo venía de cumplir una función bastante amplia, interesante y social, sin ningún tipo de discriminación política. Porque si usted mira lo que son los 2.500 lotes con servicios, por ejemplo, a pesar de que hicimos pues proyectos en todo el departamento, en Gama hicimos también apartamentos, en fin, ese que es pues como el ícono de la ciudad, por ser la... Que me dice Dos Quebradas. Dos Quebradas. Los Campestres. Pero entonces ese específicamente, ¿cierto?, donde convergen una serie de variables sociales interesantes y que me sirve para la respuesta de por qué fui alcalde, ¿cierto? Porque los votos de Dos Quebradas pues no me servían. Entonces ahí había comunidades de unificación conservadora, había comunidades de Jaime Salazar Robledo, había comunidades de Oscar Vélez, de César Gaviria, de Gildardo Castaño, había comunidades de la policía, había comunidades independientes, en fin, todas manejadas por dirigentes que sabían pues hacer el oficio, y que a través de ahí los conglomeramos. Entonces, cuando ese proyecto, que era el más importante y casi que a nivel nacional, diría yo, ¿cierto?, y modelo en América Latina, pues entonces me sirvió de plataforma, ¿sí? Estaba la mesa servida para que hubiese participado, como en efecto lo hice en la primera elección de alcalde, porque si era popular, pues yo sentía que yo tenía los votos, porque estaban creadas las condiciones. ¿Cómo era Pereira hace 30 años? O sea, ¿cuál es la Pereira desde el punto de vista urbanístico, su configuración con las personas que aquí habitan? ¿Qué recuerda Jairo Arango? Bueno, primero pues hacíamos en esa época los programas de vivienda por autogestión. Se cancelaron, ¿cierto?, en Pereira las invasiones, casi que por 10 años siguientes, porque los invasores estaban ocupados haciendo vivienda legal a través del Estado, a través del Instituto de Crédito, Perches Giraldo, por ejemplo, Sinaí Giraldo, en fin, y otros. Entonces estábamos pues ahí en ese proceso. Pero Pereira era una ciudad obviamente con unas dificultades, con unas problemáticas, pero que todavía no se habían salido de madre. Por ejemplo, el tema de la movilidad no era una gran preocupación para Pereira. Recuerden que apenas el primer plan de ordenamiento territorial y de desarrollo surgió a raíz del año 2000 con José Jorge López, sí, señor, ¿cierto? En la alcaldía de Juan Manuel Arango, ¿sí? Sí, del final de Duque, sí. Y la llegada de Juan Manuel Arango. ¿Le tocó a Jairo Arango como alcalde prohibir el parqueo de los vehículos alrededor del marco de la Plaza de Bolívar, o ya se había realizado? No, yo no intervine en esa parte, porque todavía, como lo dije, no era una problemática. Fíjese, por ejemplo, que usted me trae a la memoria otra situación. Los urbanizadores hasta ese momento y los grandes constructores de la ciudad, como Martín Sánchez, en fin, Ciro Medina, Galleta y otros, Villegas, no se construían los grandes edificios alrededor de los parqueaderos,
¿sí? Sino que el parqueadero estaba vinculado, era en el marco de la Plaza Bolívar, y recuerde las fotos que usted tiene, José Daniel, del Pereira antiguo, y ahí están, ¿sí? Entonces, una de las razones por las que hoy en día uno se pregunta, bueno, y este edificio pues en la Plaza de Bolívar sin parqueaderos, ¿por qué? Dice, pues porque es que esa era la costumbre, no había necesidad, porque no se estaba pensando en el vehículo. Yo creo que la ciudad era un poquito más humana. Hoy la ciudad es más pensada para el automóvil que para el ser humano. Bueno, hay algo que a mí me llamó mucho la atención de esa campaña suya a la alcaldía de Pereira, y fue, si ahora en el tiempo reciente nosotros hablamos de la polarización política y la radicalización de las fuerzas alrededor de una u otra persona o de uno u otro movimiento político, en ese momento de su campaña sucedió algo muy similar. Usted lo mencionó. Alrededor de su campaña había conservadores de todos los matices, había liberales de distintos sectores, había sectores de izquierda. De hecho, la Unión Patriótica en ese momento formó parte de su gobierno, y hasta los más pequeños sectores terminaron aliados a uno u otro lado de las campañas, porque cada voto contaba, y eso fue, digamos, muy evidente en esa campaña. ¿Cómo se diseñó esa estrategia para generar una propuesta que fuera popular y lo suficientemente incluyente para que pudieran llegar personas de distintos movimientos y concepciones políticas? Bueno, hay varias consideraciones. Como dije, pues la mesa estaba servida, los candidatos salían. Pereira pues siempre, digamos, lo que tradicionalmente, por sus circunstancias, las migraciones y todo, ha tenido pues como una mayoría liberal, como conservadora la ha tenido el conjunto del departamento. Entonces, estaba la etiqueta a través del Partido Liberal, pero no era suficiente para obtener unas mayorías electorales que permitieran tener pues una victoria exitosa. Entonces, como a mí siempre me han gustado pues como los dichos y el quehacer y las cosas ancestrales, yo siempre he pensado, ¿cierto?, como los viejos, de que cuando usted va a prender una fogata, tiene que prenderlas por debajo, porque si usted la prende por debajo, la llama se le mantiene, pero si usted la prende por encima, la llama se le va a opacar muy fácil. Entonces por debajo está el pueblo, está la masa votante, está la masa popular. Entonces yo lo entendía, que haciendo una presión popular, los grandes dirigentes políticos tendrían que poner la mirada en esa circunstancia, en ese individuo que era yo, que tenía todas las mayorías populares, que son los que se necesitaban para poder llegar con éxito a hacer una campaña y a ganarla, porque eso era con votos, y un voto de una persona del barrio Cuba pesaba lo mismo que un voto del dueño de la mejor empresa de la ciudad. Juan Antonio, preguntémosle a Jairo Arango, ¿quiénes eran los movimientos y los jefes políticos de prestancia en el departamento que lo acompañaron? Y una segunda pregunta que tiene algo de picante. Jairo Arango militó en la izquierda, ¿en qué sector de la izquierda? ¿Qué representatividad tuvo allí? Sí, yo cuando estuve en la universidad, claro, era de la izquierda, era socialista, no era ni del Partido Comunista ni del MOIR. Los dos nunca me gustaron pues ahí. Me gustaba más el de Firmes, el socialismo, porque era más de centro y había más intelectualidad ahí, la gente estudiaba más, la gente era más analítica, digamos lo que más centra en las realidades del país, menos belicoso. Entonces, con esa formación yo había leído obviamente muchísimo, ¿cierto? No solamente marxismo, sino que también pues me llegaba el periódico de Luis Carlos Galán, en fin. Pero la dirigencia política, recordemos que los jefes, por ejemplo, conservadores de unificación eran Emiliano,
Jaime Escobar. Jaime Escobar, bueno, eran como los Alberto Zuluaga. Alberto pues Zuluaga el Ronco, eran como muy centrado en Santa Rosa de Cabal, pero sin duda los más representativos. Los más representativos, Luis Carlos Ramírez, ¿cierto? En fin, y por el lado de Jaime Salazar, era Jaime Salazar, ¿cierto? Porque todo el mundo pues se aglutinaba alrededor de Jaime, y era Jaime. Por el lado del liberalismo, pues estaban varias fracciones. Estaba el sector de María Isabel Mejía, José Daniel, ¿cómo es? Daniel Humberto. Daniel Humberto Serna. Daniel Humberto Serna, Puro Pueblo. Puro Pueblo. Estaba el Milo. Movimiento de Integración Liberal Oficialista. Con Hernán Rubio, ¿cierto? Y obviamente, pues estaba Unidad Liberal. Integración Liberal, ¿se acuerda? Con Silfa María Blanco y José O'Donnell García. Del senador. Y de Fabio Fernández Marín. Correcto. Integración Liberal. Y Unidad Liberal, por supuesto, que era donde yo ya estaba, que eran Óscar Vélez y César Gaviria. César Gaviria con una gran avidez por el poder, es decir, por desplazar a Óscar con unos áulicos que estaban al lado de él para él poder ser el jefe. Y ya había sacado la cabeza Juan Guillermo Ángel. Pero entonces a raíz de ese momento Rivera. Se abre Unidad Liberal, ¿cierto? Unidad Liberal se abrió por esa campaña, ¿cierto? Porque César Gaviria y Fabio Villegas querían que fuera Ernesto Zuluaga. Que también fue candidato y fue su adversario en la elección. Por eso, ellos querían que fuera Ernesto. Que había sido director de la Cárder. Y Óscar Vélez estaba por el lado mío, ¿cierto? Porque Raúl Vélez y otras personas, Luis Carlos Villegas me acompañaron, en fin. Entonces se dividió, el movimiento se dividió y don Hugo Tobón prestó una casa en la 21 para que se fueran allá los de César Gaviria, y los de Óscar Vélez, pues nos quedamos en la octava. Pero hubo una cosa curiosa, que Óscar Vélez con 20 esquina. Pero Óscar Vélez no permitió que mi campaña se hiciera ahí, en ese directorio, sino que me dijo que consiguiera pues un rancho pues para ir a hacer la campaña. Un local una sede, y me fui, y de una manera coincidencial, fui y me hice en la casa, enseguida ahí cerquita de los seguros sociales y el consejo, que era la casa donde había vivido Gaviria y había nacido. Entonces ahí me instalé, y esta me parece bien. En la casa de la esquina, sí, ¿cierto? Yo estuve calle 20 con carrera sexta esquina, donde hay una panadería hoy. Ahí hicimos la campaña en la casa que había sido los Gaviria, ¿no? Bueno, una frase que marcó ya su administración cuando empezaron fue: gracias por venir a gobernar con nosotros. ¿Cómo surge esa propuesta, que sin duda fue pues bastante incluyente y motivadora hacia la comunidad, hacerle sentir que usted era una administración elegida por el voto popular y que usted simplemente estaba cumpliendo con ese compromiso? Sí, es que eso surgió como una lluvia de ideas, ¿cierto? Como salen todos esos eslogan. Entonces se había pensado en el programa de la campaña, en cómo iba a ser la vinculación con la ciudadanía, con la sociedad, con el pueblo, en fin, y entonces siempre estábamos hablando de concertar, de que cada situación fuera concertada y que el pueblo estuviera integrado, y que una vez estuviéramos pues gobernando, cómo iba a ser ese proceso, y que lo dijéramos pues en una frase. Entonces se hicieron distintas propuestas, y Omar Posada, ¿recuerda? Que fue después director de Fomento al Turismo. Sí, lo nombramos director. Omar Posada Palacio. Sí, Palacio. Entonces él fue el que salió con la frase, y esa fue la que ganó el concurso pues ahí de lluvias de ideas, y se hizo pues famosa y todavía recordada. ¿Por qué no le recordamos a los oyentes, Jairo Arango, a quién le recibió la alcaldía de Pereira y a quién se la entregó? Es importante, vamos recordando esos momentos históricos de la ciudad. Yo le recibí la alcaldía, y fue el último alcalde nombrado, ¿cierto? Al ingeniero Gustavo Orozco Restrepo.
Es decir, yo no pretendía nunca reemplazar a Gustavo Orozco, porque Gustavo Orozco tiene unas condiciones muy especiales de formación, de visión, de planificador, de una persona muy, muy visionaria y muy por encima pues de las cosas politiqueras. Pero a mí me tocó recibirle la alcaldía a Gustavo, y siempre he pensado que uno debe mirar es hacia adelante, haciéndole duelo pues a las cosas que no son, pero apoyando las cosas que sí son. Entonces, en ese orden de ideas, como habíamos pasado una travesía de una tragedia muy grande que era que Pereira estaba sin aguas porque la sequía y todo se había interrumpido, el acueducto de Pereira. Entonces él había empezado el proyecto del nuevo Libaré, y nosotros lo continuamos y lo terminamos y lo inauguramos, porque tuvimos también la suerte de contar con uno, y lo digo yo nuevamente aquí en público, con una persona que ha sido el mejor gerente de empresas públicas de toda la historia lejos, que es Luis Enrique Arango. Bueno, sin duda, tal vez una de las situaciones más limitantes para esos alcaldes que fueron elegidos en 1988 fue el periodo. Era un periodo de 2 años, que después fue una reforma constitucional, se amplió a 3, y ahora es de 4. Sin duda creo que eso está demostrado, que para poder hacer una gestión de proyección con mayor impacto, una organización mejor de los recursos, pues sí se necesita pues un tiempo mucho mayor que el que tuvieron ustedes. Es que el proceso fue muy tímido al comienzo, ¿cierto? Ensayo, error. Más bien, ¿cierto? Entonces yo creo que el legislador, pues más bien estaba pensando a ver cómo le iba a ir a los alcaldes elegidos. Miremos de a poquito a ver vamos cómo... tanteando. Sí. Y entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, mire, Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga, Carlos Olmes Trujillo, que hoy es canciller en Cali, estaba Kevin Ángel en Manizales, el dueño del colombiano Juan Gómez Martínez, en Medellín, Andrés Pastrana en Bogotá, estaba yo aquí en Pereira. Entonces eso marcó pues como un puntaje alto, es decir, la vara se puso alta, y entonces ya siguió el proceso y se fue aumentando en el tiempo hasta llegar a los 4 años, ¿cierto? Si usted me pregunta hoy qué haría, por ejemplo, para mejorar ese proceso, o si está bien o no, o cómo sería, ya serían otras cosas. Bueno, Jairo Arango Gaviria le entregó a César Castillo Ramírez en el año 1990 la administración municipal de Pereira, respondiendo la pregunta suya. Cuando volvamos a Ecos de la Memoria, seguiremos con esta remembranza con el primer alcalde popular que tuvo nuestra ciudad, Jairo Arango Gaviria. Volvemos con Ecos de la Memoria en esta mañana de martes. Doctor Trujillo, estoy sorprendido porque 30 años pasan muy rápido. Demasiado rápido. Yo recuerdo, es que en 1981 yo era secretario de gobierno, 81, en el 81 de Pereira, y entonces Jairo va a ser alcalde años después. Unos pocos años después. La ciudad crece, los protagonistas cambian, algunos tratan de conservar vigencia, pero es muy difícil. La ciudad recibe personas que llegan motivados por la posibilidad de crecer como familia, oportunidades de tener vivienda, de tener universidad para sus hijos, de poder trabajar. No, la ciudad crece, la ciudad es dinámica, muy dinámica. Jairo, ¿por qué no le recordamos a los oyentes en esa candidatura para la elección popular de alcaldes en que usted se presenta acompañado por algunos sectores políticos? Y ya lo dijo muy bien, se presenta Ernesto Zuluaga, quien sería gerente del Fondo de Vivienda Popular, posteriormente gobernador del departamento, y se presenta, hay un candidato que yo diría muy bueno en la plaza, muy bueno,
de muy buena presentación como persona, como profesional. Porque no recuerda ese momento, quién es el candidato y en qué influye que usted sea alcalde. A ver, éramos 4 candidatos. Estaba por el lado de César Gaviria, Juan Guillermo Ángel, Rodrigo Rivera, Soto, el mismo John Jairo Velázquez, en fin, toda esa gente, pues buenas dirigentes estaban al lado de Ernesto. Estaba don Ricardo Ilián también, por el lado de los pinopastranismo, de Jaime Salazar, ¿cierto? Por el lado de unificación conservadora estaba Néstor Javier Arango, abogado, excelente orador, un hombre educado y académicamente muy bien formado. Y por el lado de Óscar Vélez, María Isabel Mejía, la Unión Patriótica, que era la de Gildardo Castaño, estaba el grupo liberal de Daniel Humberto Serna, ¿sí? Y obviamente unas organizaciones gremiales, sociales que me estaban realmente acompañado de base popular. Y estaba pues yo de candidato. Entonces éramos una elección de 4 candidatos. ¿Y qué hace posible que usted sea alcalde? En el juego de las matemáticas, ¿qué hace posible que usted sea alcalde? Yo creo que fue la decisión de unificación. ¿Por qué? La decisión de irse con candidato propio. Desde el punto de vista cuantitativo, sí, cierto, siempre lo he reconocido. Y lo he reconocido siempre a los dirigentes de unificación conservadora, en fin, y siempre he dicho que yo fui alcalde porque el Partido Conservador me dio a mí una gran mano, ¿cierto? Una con votos a través de Jaime Salazar y otra a través de no haber intervenido inicialmente adhiriendo o a un candidato o al otro, porque el doctor Arango, ¿cierto?, sacó 11.000 votos y con esa votación que se la hubiera cargado algún candidato, sea a Ernesto o sea a mí, pues alguno de los dos había ganado. Pero él, Unificación tomó la decisión, ¿cierto?, por que disciplina me de partido, disciplina y digna, de salir con su candidato porque realmente era un excelente candidato. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue esa anécdota o los acuerdos que hizo usted con Jaime Salazar, que en algún momento terminaron distanciándolo a él de don Ricardo Ilián Botero, que era el candidato oficial de ese sector conservador a la alcaldía. Pues como la política era como ¿qué hace fulano para el otro grupo hacerlo? ¿Y cuál era el enemigo natural de los pinopatranismos? Pues el alvaresmo, que era unificación. Correcto. ¿Cierto? Si unificación decía blanco, el otro decía negro, o viceversa, y eran pues como los enemigos naturales. Entonces como ya unificación pues tenía su candidato y todo eso, Jaime también se había demorado para adherir, pero la presión pues de los líderes de abajo, pues de su movimiento y todos en consenso pues me estaban respaldando. Entonces salió con don Ricardo Ilián como una carta adicional, ¿cierto? Pero siempre pensando que don Ricardo no iba a tener posibilidad. Eso sí, yo lo digo pues muy tranquilamente y toda la ciudad lo reconoció en ese momento. Sin embargo, pues respaldó, digamos teóricamente, ¿cierto? A don Ricardo Ilián le permitió continuar hasta el momento de la elección, pero los votos reales de los pinopastranismo, pues yo los saqué. Esa es una buena... Sobran las palabras. Jairo Arango, alcalde, gracias a que el sector espinopastranista votó por esa candidatura y además a la presencia de un candidato muy fuerte, muy bueno en la plaza, con mucha calidad humana y con muchas características profesionales y personales como Néstor Javier Arango. ¿Cómo fue esa participación de los sectores que lo acompañaron a usted en el gabinete? Porque digamos que eso fue también muy interesante en la medida en que en muchos sectores se hablaba de la necesidad de que fueran
gobiernos, digamos, de partido y otros de oposición, aquí fue una presencia multipartidista en su gabinete. Ah, sí, es que desde el comienzo trabajábamos al destajo, ¿cierto? Sí, es decir, si muy usted, gráfico. Si usted es de tal movimiento y saca concejal, pues usted tiene derecho a participar en los puestos de dirección de la administración. Eso era claro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas, la Unión Patriótica sacó concejal. Y yo le di... Aguilardo Castaño. Sí, claro. Entonces, como me acompañaron, pues tenían derecho a participar de la administración con puestos directivos. Fernando Arias Cardona fue su secretario general. Sí, pero me iba a referir más bien a don Arturo Sanín, que lo nombré tesorero, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo nombro tesorero a don Arturo Sanín, ¿cierto? Que era también de la UP. Que era de la UP, pero también de la Sociedad de Pereira. Entonces, hubo una reclamación del doctor Juan Guillermo, ¿sí?, que me dice que por qué le iba a entregar las declaraciones de renta al comunismo en Pereira, ¿sí?, para que pudieran mirar. Yo le dije, no, es que primero que todo él no es la DIAN, él no va a revisar declaraciones de renta. Y segundo, yo lo nombré por una razón específica, y es que yo quiero dormir tranquilo, ¿sí?, porque es que mientras las finanzas estén bien protegidas y no se las roben, ¿cierto?, entonces yo estoy tranquilo, y yo creo que ese señor es prenda de garantía. Además, le recuerdo una cosa, y es que usted, cuando fue alcalde, también trabajó con él. Entonces, en ese momento, ¿cómo era el tema, cierto? Pero siguiendo en ese orden de ideas, pues le di también participación a Unificación. Cuando yo le doy la participación a Unificación, Jaime Salazar, que no andaba nunca solo, llegó con todo su cuerpo directivo, en fin, y me hizo una invasión en fila india, en la alcaldía, ¿cierto? Recuerdo ahí a Salazar, a Álvaro Eduardo, en fin, a Neida, a otro, Bernardo Gil, a Bernardo, en fin, que por qué yo le había dado puestos a Unificación, ¿cierto? Si Unificación no me había acompañado. Le dije, no, un momentico. El asunto con ustedes era muy claro, ¿cierto? Yo les dije, cada que ustedes saquen un concejal, yo les doy participación. Ustedes sacaron 2 concejales, ¿sí? Y yo les di la participación correspondiente. Y les pido un favor, el asunto con Unificación es con Unificación. Ustedes no tienen que ver nada con Unificación. ¿Recuerda qué participación tuvo Unificación Conservadora? La misma que Jaime. La misma. Secretaría. Porque también tuvieron 2 concejales. Claro, Rubén Darío Restrepo, secretario de gobierno, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Claro, lo mismo que todos, ¿cierto? Pero además yo tenía claro el mapa político y el mapa administrativo desde antes de posesionarme, de cómo iba a ser la administración, porque yo la quería incluyente. Yo no quería que solamente fuera el que me había acompañado, sino que fueran absolutamente todas las fuerzas que habían participado, hubieran ganado o no, porque en esa misma medida la base de respaldo a la administración y de respaldo a los proyectos iba a ser muy buena desde el comienzo. Pero no fue una vengancilla contra Unificación Conservadora por tener candidato y entregarle la secretaría que resolvía los problemas de Pereira. No, absolutamente para nada, porque yo siempre los veía como el papá de los hijos, ¿cierto? Todas las secretarías eran importantes. Yo no entiendo por qué había políticos que decían que tal secretaría era más importante que la otra. Y dije, no, un momentico, es que la secretaría no es la importante. Lo que importa, la importancia la tiene el conductor de esa secretaría. Y así era. ¿Usted sintió que tuvo gobernabilidad para trabajar durante esos 2 años con la participación de las distintas fuerzas que tenían presencia en el Consejo? Sí, yo sí yo sí lo sentí y hoy lo reitero, porque nunca fuimos sectarios. Siempre fuimos amplios, absolutamente resolviendo las inquietudes de toda la comunidad, sin tener en cuenta absolutamente ninguna etiqueta ni ningún color político. Entonces la necesidad de la gente era simplemente eso, una necesidad, y si se podía suplir, pues lo hacíamos. Teníamos un programa importante que era el de presencia total, ¿sí?
donde íbamos a los sectores y a las comunas más necesitadas con todo el equipo de gobierno, con todos los funcionarios. Entonces hacíamos una barrida de unos 2 o 3 días en esas comunidades y resolvíamos en ese momento todas las inquietudes de energía, de agua, de aseo, de transporte, de arreglos de vías, en fin, parques. Todo, absolutamente todo nos desplazábamos y era obligatorio. A usted le correspondió un momento bastante complejo de la historia política de Colombia y fue el exterminio de la Unión Patriótica, la muerte de concejales, diputados y congresistas que se dio en todo el país y que incluso pues llevó a que se reconociera como un delito de lesa humanidad lo que ocurrió, la exterminación de este partido político que de pronto en su momento se equivocó al utilizar la estrategia de la combinación de formas de lucha y siguió con la lucha política, pero a través de las FARC continúa con la lucha armada. Y a usted a los 7 meses de haberse posesionado le tocó la muerte del concejal de la Unión Patriótica en Pereira, Gildardo Castaño Orozco, una persona además muy conocida y muy querida por José Daniel porque coincidieron como compañeros de pesca. ¿Cómo manejó usted ese momento cuando muere uno de los, o es asesinado uno de los hombres más representativos de uno de los partidos que estaba participando en su gobierno? Pues esa fue no solamente una gran pérdida de la administración, sino de la ciudad y de todo el país, porque Gildardo Castaño era un dirigente que ampliamente había rebosado las fronteras locales y era conocido a nivel nacional. Además era un hombre académico, fuera de ser pues un gran humanista, era un gran académico y era profesor de la Universidad Libre y escritor de textos de economía. Y en la Universidad Católica también era profesor. Y en la Universidad Católica. Entonces, cuando nos comentaron ya el tema específico de que habían avaleado a Gildardo, pues todos nos sumimos en una gran tristeza en la ciudad y sobre todo en la administración. Yo di una orden como jefe de policía, porque el alcalde es el jefe de policía, ¿cierto? Y es que en la ciudad, y es que las únicas declaraciones que se iban a dar alrededor de ese proceso las iba a dar yo como alcalde, porque la gente tenía motivaciones, porque la gente se motiva, porque la gente dolida dice cosas que no son, y es de muy mala situación uno hablar con el corazón herido, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues centralizamos toda la información en la cabeza del alcalde y se dieron las declaraciones pues pertinentes y necesarias. Doctor Trujillo, me excusa, pero usted sí tiene que dedicar un par de minutos a recordar quién era Gildardo Castaño Orozco. Pues yo a Gildardo Castaño lo recuerdo desde sus inicios como profesor, como estudiante de la Facultad de Economía de la Libre, y posteriormente como profesor, a partir de los años 80, más o menos, en la misma Facultad de Economía, en el edificio de la antigua Rentas de Caldas, que está ubicada al frente de donde hoy está la Fiscalía por la carrera séptima y que hoy ocupa la S Salud Pereira, una fachada hermosa que nunca se debió haber derrumbado, que se debió haber conservado. No hubo allí pues ninguna acción protectora del patrimonio urbanístico de la ciudad, y a Gildardo lo conocí allí porque yo ya era profesor también de la universidad y concurríamos a las reuniones de profesores. La Libre tenía 2 facultades nomás, Derecho y Economía. O sea que los profesores éramos muy poquitos y nos encontrábamos muy fácil en la cafetería o en la sala de profesores. Y encontré rápidamente que teníamos distancias muy abismales en nuestra concepción política. El de la UP, el conservador. Yo conservador del ala alvarista, y entonces eso era como el agua y el aceite, pero descubrí que teníamos una afinidad por la pesca. Y se integró un grupo donde había un sargento de la policía, el sargento Márquez, que había trabajado conmigo cuando yo era secretario de gobierno, y acordamos que podíamos ir al Cedral y arriba a la Quebrada de las Mulas, por Río Barbo, a pescar,
sin tener que hablar de política. Entonces era compartir los fiambres, ir a venir después de una madrugada sin sacar nada, frustrados, pero disfrutábamos de pescar trucha y de ir a buscar por allí la naturaleza. Entonces era la cercanía con Gilardo, porque de haber hablado de política, creo que no se habría dado esa simbiosis que se dio tan interesante de compartir un hobby como era la pesca. Además, una persona muy joven, murió asesinado a los 38 años, obviamente dejó a su esposa que estaba en ese momento en embarazo, bueno, una situación muy, muy triste. Fernando Arias, que era su secretario general, renuncia entonces para asumir la curul que dejó Gilardo por su muerte y nombra a usted a Uberney Marín, que en ese momento era de la Unión Patriótica y quien después terminaría siendo alcalde de Dos Quebradas y una persona vinculada con la administración pública en la región. Sí, entonces Fernando pues obviamente pasa a ocupar la curul del Consejo por ese mandato y viene Uberney, bien como tú lo dijiste. Pero entonces sucedió también de que casi matan a Arturo Sanín, ¿sí? El entonces tesorero. Que era tesorero en ejercicio. Y entonces supe que en la avenida del Ferrocarril le lanzaron una granada al carro donde él iba, entró la granada y él alcanzó a cogerla y a tirarla afuera, pero el eco y el impacto y la explosión le dañaron un oído, ¿cierto? Casi lo matan. Entonces me tocó irme para Bogotá con él a cuidarle su vida, ¿cierto? Y llegamos allá al Ministerio de Gobierno y entonces le dije yo al ministro de Gobierno que en Pereira la vida de Arturo estaba en peligro, que entonces yo quería pues que me ayudaran pues a cuidarle su vida. Y me dijo que qué idea tenía. Le dije pues yo me parece que podríamos sacarlo del país, ¿cierto? En una comisión de estudios, ¿sí? Ellos tienen forma de que él estudie en un país socialista, que le faciliten, y yo le sostengo el sueldo, ¿cierto? Y me dijo que le parecía muy bien, se dio el visto bueno, y Arturo salió del país a estudiar, y entonces se hizo un reemplazo ahí provisional, y el sueldo se le siguió pues pagando a su esposa. Muy interesante recordar esos momentos que están perdidos. Además, mire, exactamente, le cuento que muy pocas personas saben eso, y de alguna manera pues agradecerle al doctor Jairo al compartir 30 años después y afortunadamente unas condiciones distintas, pero esos momentos que demuestran cómo él sentía que tenía una responsabilidad con quienes estaban ahí trabajando en la administración, y que son decisiones que se toman y que muchas veces la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Y hay un detalle que está llegando a mi memoria, Jairo. Creo que para la época en que eres alcalde, el representante legal del municipio era el personero. Ese es un detalle muy importante que no lo saben los colombianos. Era el personero el representante legal de los municipios. ¿Y por quién era nombrado? Por el Consejo Municipal. Claro, es que el personero era el defensor del pueblo, era el representante del pueblo, era el Ministerio Público, sigue siéndolo, pero lo importante era que los contratos todos tenían que definir con el personero, porque era quien los suscribía en su momento. Y era Hernán Jaramillo. Recuerdo muy bien a Hernán Jaramillo ligado al sector sitio del Mirador. Exactamente. Abogado de la Universidad Libre. Doctor Jairo, la elección popular de alcaldes coincide con también una ley que define un nuevo marco regulatorio, político, administrativo y fiscal para los municipios. A partir de ese momento también cambian las participaciones, los recursos que llegan para salud, para educación. ¿Usted cree que fue importante ganar esa autonomía para los territorios? Pues desde el punto de vista de la democracia, sí. Sin embargo, hay un asunto, es que a usted no le pueden dar funciones sin plata. Usted no le pueden decir que usted puede hacer
una cantidad de cosas y de proyectos, pero si no tiene el respaldo financiero, pues entonces ahí se va a quedar colgado y van a decir que usted no hizo la gestión. Entonces, esa autonomía también tiene que ser financiera. Es decir, si creen en usted como dirigente, también tienen que creer como manejador de los recursos públicos. Y es precisamente toda esa desconfianza que se ha creado, la que hoy en día hace que no haya tal autonomía, y siempre detrás de cada peso haya 5 o 6 interventorías diferentes mirando los resultados, con unos grandes costos financieros y económicos para el país. Eso es cierto. Creo que estamos hablando de la ley 14 del año 80 y pico, que es la que empieza a generarle a los municipios unas responsabilidades sin determinar cómo va a asumir cada municipio esas responsabilidades, y eso se va a acentuar mucho a partir de la Constitución del 91, porque recuerden ustedes, la Constitución del 91 se matriculó en 3 escuelas. La escuela municipalista. El Estado dejó de ser lo más importante, para decirlo uno de los artículos, que la célula fundamental del Estado es el municipio. Entonces se matriculó en la escuela del municipalismo. En segundo lugar, la escuela de las autonomías, que es muy importante para decir aquello que ya más que descentralizado era sin llegar al Estado autonómico español, que ya había una mayor independencia de los municipios, cosa que no es cierto. Y recuerdo muy bien un titular del periódico El Tiempo que dijo: Administración Barco expide el Estatuto de la Descentralización. Entonces usted iba a leer lo que era el decreto 77 y decía: los municipios podrán tener salas de cirugía. Eso sí, yo, Planeación Nacional, le digo si la necesita o no la necesita. Entonces, ahí no había ninguna descentralización, ni ninguna autonomía. Pero es cierto, doctor Jairo, lo que usted dice, que les entregaron a los alcaldes una cantidad de responsabilidades, pero no les dijeron de dónde debían sacar la plata, porque lo que siempre hemos escuchado es que hay que tener mayor responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene unos costos políticos para los alcaldes: elevar el catastro, recaudar, mayor industria y comercio, y eso genera dificultades de tipo imagen de quien está al mando de la administración local. Doctor Jairo, una de las críticas más fuertes que se hace, claro, poniendo el espejo retrovisor y ya cuando han pasado 30 años, es que antes los alcaldes y gobernadores eran elegidos por el gobernador o por el presidente de la República, de personas que por uno u otros méritos o por el respaldo político, pero digamos recibían la responsabilidad de asumir el manejo administrativo, que a partir de la elección popular de alcaldes y gobernadores se abrió paso para que se generaran empresas electorales, y en donde quienes ponen la plata para financiar la campaña después exigen que les retribuyan con contratos y con beneficios de quienes están al frente del poder. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que esa es una mala tendencia que es digamos, muy moderna y muy reciente. Sí, muy reciente, ¿cierto? Yo creo que en esa época todavía no se veía esa situación, y las elecciones pues no eran onerosas, ¿cierto? No había nunca pues un negocio de esa naturaleza, y nunca lo he entendido, y hoy no lo entiendo. Por eso creo yo, por ejemplo, que hoy no lo entiende, pero sí ocurre. Sí, obviamente, ¿cierto? Eso ocurre. Y esa es voz populi en todos los mentideros políticos, en fin. Pero yo creo que es hora ya definitivamente de que haya una reingeniería al tema de las alcaldías populares. Es decir, ya las administraciones y las ciudades son tan complejas, hay tantas diversidad, hay tantas variables problemáticas, que es importante que el que vamos a elegir sea una persona que esté a la altura de buscarle las soluciones con toda la identidad y el sentido de pertenencia, para que la ciudad pueda tener esas respuestas.
Alguien dijo que el doctor Álvaro Gómez Hurtado y compañeros de presentación del acto legislativo que decide la elección popular de alcaldes tienen que estar muy arrepentidos por la experiencia de las administraciones tan frustrante, alcaldes sancionados por Procuraduría, por Fiscalía, alcaldes penalizados, es decir, que es una gran frustración. Destituidos en la cárcel. ¿Usted pensaría que debemos volver a la designación de alcaldes por decisión de un ente superior, llámese gobernador o presidente? No. ¿O sugiere más bien que haya campañas, alcaldías y gobernaciones financiadas por el Estado? No, señor. Yo estoy diciendo es que es necesaria una reingeniería, es decir, construir sobre lo construido, ¿sí? No volver al pasado autoritario no, ¿cierto? Es simplemente hacer lo mismo pero mejor, ya con la experiencia vivida de estos 30 años de elecciones populares en Colombia, en donde recoger todo ese acervo de experiencia que se tiene de las distintas administraciones y ponerlo realmente al servicio de la ciudad. Mire, antes de la elección popular de alcaldes, y es una cosa que se ha querido mostrar como cierta, pero que no lo es, ¿cierto? Y es decir que a partir de ahí empieza la corrupción. No, señor, acuerde que usted también es historiador como yo, ¿cierto? Y miremos de ahí para atrás cómo se hacían los proyectos en la ciudad, ¿sí? Cómo se invertían las finanzas de los municipios y de las obras públicas. Y usted es increíble, y le hice un barrido a 100 años de proyectos de acuerdo del Consejo de Pereira, y las obras públicas no pasaban de 5 contratistas en la ciudad, y a veces ellos mismos prestaban la plata porque el municipio no la tenía, los entes de control no existían. Mire un caso que le voy a decir, por ejemplo, si hoy en día tomáramos una foto, ¿cierto?, de la dirigencia de Pereira en la estación del tren levantando los rieles, ese no era un acto cívico, ese era un acto de terrorismo. Y destructor. Se lo dije al gobernador en estos días, mire, nosotros nos demoramos 50 años para separarnos de Caldas y de Manizales, y ya llevamos otros 50 años tratando de unirnos otra vez. Doctor Trujillo, se acabó el tiempo. ¿Qué sensación le deja este programa de hoy, años 80 y la elección del primer alcalde popular de nuestra ciudad? Pues la impresión que tengo es que la ciudad en estos últimos 30 años ha cambiado totalmente. Su fisonomía urbanística y su manera de actuar de los gobernantes desde el punto administrativo. Estoy de acuerdo con Jairo. La corrupción siempre ha estado allí imperante. Se acentuó en los últimos 30 años. Ahí es donde hay que hacer la reingeniería que él propone. Doctor Jairo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Ecos de la Memoria. Bueno, a ustedes, usted sabe que siempre es un placer pues regresar aquí a la emisora y poder tener esta conversación para todos los oyentes de la ciudad. Muchas gracias. A ustedes gracias por su sintonía. En una semana volveremos aquí en Ecos 1360 Radio con más Ecos de la Memoria.